¿Qué tal? Es verdaderamente emocionante arrancar con este resumen detallado de una joya absoluta de la literatura universal, Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Hoy tenemos el reto monumental de comprimir nada menos que un siglo entero de historia y, claro, desenredar los secretos de 7 generaciones de la familia Buendía. Es una novela inmensa, literal, llena de mitos, guerras, pasiones y mucha repetición. Así que vamos a organizar este universo para entender la locura que es Macondo sin perdernos en su laberinto. Y bueno, ante una obra tan masiva, surge una pregunta que no es menor. ¿Cómo se resume un siglo entero de soledad? Lo fascinante aquí es descubrir que la historia de los Buendía para nada es una línea recta, es un bucle cerrado. Imagínense un círculo perfecto. En Macondo, el tiempo funciona de forma cíclica. La historia es como un engranaje donde el pasado, el presente y el futuro están constantemente condenados a repetirse una y otra vez. Bien, metámonos de lleno en esto. Para navegar por este siglo de historia sin extraviarnos, vamos a usar esta estructura de 4 etapas. 1. La fundación de Macondo. 2. Guerra, poder y soledad. 3. Prosperidad, masacre y diluvio. Y 4. El fin de la estirpe. Esta arquitectura será nuestra brújula. Un concepto clave que salta a la vista constantemente cuando analizamos esta obra es el Uroboros. Ya saben, este símbolo antiquísimo de la serpiente mordiéndose la cola. Representa de manera increíble el eterno retorno del que hablaba Nietzsche. Y es que en Macondo, los eventos, los nombres y hasta los perfiles psicológicos hacen eco unos a otros interminablemente. Es como si todo final fuera en realidad un nuevo comienzo. Ahora, un pequeño truco vital para descifrar ese famosísimo y enredado árbol genealógico. A lo largo del libro, los nombres se reciclan a tal punto que vuelven loco a cualquiera. Pero ojo, no es un accidente. Repetir nombres es la forma en que el autor nos dice que el comportamiento también se repite. Por un lado, los aurelianos casi siempre son retraídos, solitarios, superlúcidos y estudiosos. Por el otro, los arcadios son impulsivos, emprendedores, físicamente inmensos, pero digamos que carecen de imaginación. Entender este patrón es clave para ver cómo la familia está condenada a repetir su historia, según el nombre que le toque a cada quien. Pasemos a la primera era de nuestra estructura, la fundación de Macondo, el génesis de la aldea y ese pecado original que persigue a sus fundadores. Todo arranca con los primos José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Por cierto, Úrsula vive más de 115 años y es básicamente la columna vertebral que sostiene la cordura de toda la familia. Ellos se casan a pesar del pánico que había por la consanguinidad, viviendo con el terror absoluto de engendrar un hijo con cola de cerdo. Después de un duelo trágico donde José Arcadio asesina a Prudencio Aguilar, huyen por la selva y fundan Macondo. Al poco tiempo llegan los gitanos, liderados por Melquíades, trayendo inventos loquísimos. Y luego, la famosa peste del insomnio, que casi les borra por completo la memoria. Pensando en esos primeros años, surge una metáfora espacial lindísima. Al inicio, Macondo es un paraíso súper abierto, diáfano, una utopía. Es un mundo pero tan nuevo, a la orilla de un río de piedras blancas, que muchas cosas ni siquiera tenían nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Era una comunidad pura, maravillosamente aislada del ruido y el caos del mundo exterior. Y en esos tiempos fundacionales, es increíble cómo el mito se mezcla fluidamente con la realidad cotidiana. Vemos la obsesión total de José Arcadio Buendía con los inventos gitanos, al punto casi cómico de querer usar lupas gigantes como armas de guerra solar. Luego está el deslumbrante descubrimiento del hielo y la angustiante plaga del insomnio, donde literalmente tienen que ponerle letreros a las cosas tipo «esto es una vaca» para no olvidar para qué sirven. Todo culmina cuando el sabio Melquíades se muda a la casa y empieza a escribir unos pergaminos súper crípticos. Es magia pura que, al menos por un rato, blinda a Macondo de la realidad. Pero claro, ese aislamiento no dura para siempre. Entramos en la segunda época. Guerra, poder y soledad. El mundo exterior cruza las fronteras de la aldea. Aquí el protagonista indiscutible es el coronel Aureliano Buendía. Al descubrir un fraude en las elecciones locales, abandona su taller y se vuelve el arquetipo del conquistador. Lidera un ejército rebelde, promueve 32 levantamientos armados y los pierde absolutamente todos. En el camino, tiene 17 hijos con distintas mujeres,
todos marcados con una misteriosa cruz de ceniza imborrable en la frente. Al final, después de tanta sangre, se da cuenta de la total futilidad de la guerra. Firma la paz y regresa exactamente al punto de partida. Ahora, lo que resulta súper revelador aquí es el aislamiento brutal que trae el poder. El coronel busca la gloria bélica intentando transformar su país, pero termina atrapado en un abismo de incomunicación total. Todo ese poder no trae cambios reales para Macondo, solo hace que su propia soledad sea inmensa e ineludible. Pasa sus últimos días encerrado, fabricando pescaditos de oro para luego fundirlos y volver a empezar. Otro ciclo infinito. Avanzamos a la tercera etapa del recorrido: prosperidad, masacre y diluvio. El capitalismo moderno choca de frente con la ilusión y la ruina. El tren hace su gran entrada triunfal y con él aterriza una inmensa compañía bananera extranjera. De repente, el pueblito vive una prosperidad ruidosa y alocada, pero que en el fondo es puro espejismo. En medio de esta locura, aparecen personajes inmortales como Remedios la Bella, tan pura que literalmente sale volando al cielo en cuerpo y alma. Pero la otra cara de la moneda son las pésimas condiciones de los trabajadores, que arman una huelga pacífica masiva. La respuesta: una represión militar implacable en la estación del tren. Y justo después de ese enorme horror, empieza a llover. 3.000. Hay que detenernos un segundo en esta contundente cifra literaria. 3.000 es el número de obreros huelguistas asesinados y transportados secretamente al mar en trenes nocturnos. Es sin duda un momento de profunda oscuridad y tragedia dentro del relato. Y aquí pasa algo fascinante al contrastar las fuentes históricas reales con la novela. La versión oficial del gobierno de la época en Colombia, tratando de minimizar la masacre real, decía que los muertos apenas eran un puñado. Pero el realismo mágico hace algo distinto. Usa la exageración hiperbólica. El mismo García Márquez explicó que necesitaba llenar esos inmensos trenes de carga con una cifra apocalíptica para que tuviera peso literario. Decir 3.000 muertos no altera el dolor. Funciona como una denuncia literaria contundente sobre la impunidad, el silencio violento y la injusticia social en la región. Como para lavar esa misma masacre, el cielo literal se rompe. La lluvia azota Macondo sin parar durante 4 años, 11 meses y 2 días. Funciona visual y temáticamente como un diluvio bíblico implacable. Arrasa por completo la sangre de las calles, ahoga la efímera prosperidad de la bananera, pudre las bases del pueblo y, lo más doloroso, borra de la memoria colectiva el recuerdo mismo de la matanza. Y esto nos lleva de lleno a la cuarta y última era, el fin de la estirpe. El destino, el peligroso tema del incesto y el ciclo del Uroboros alcanzan su clímax definitivo. A un Macondo ya ruinoso y casi fantasma, regresa desde Europa la vital Amaranta Úrsula. Se enamora perdidamente de Aureliano Babilonia, un chico sabio que vive encerrado descifrando sánscrito. El gran problema es que, sin saberlo en absoluto, son tía y sobrino. Consuman su amor con una pasión destructiva, materializando el pecado y cumpliendo la profecía familiar más antigua y aterrorizante. Amaranta Úrsula muere al dar a luz a un niño con cola de cerdo, el cual, trágicamente, pronto es devorado por las hormigas. El castigo final de los Buendía se ha sellado. Si se fijan, a lo largo de este resumen detallado de la novela, hay una metáfora espacial poderosísima de contracción extrema. Empezamos en una utopía gigante, natural y expansiva. Luego, ese inmenso espacio se encoge a un pueblo asolado por la lluvia. Ese pueblo en ruinas se reduce a una sola casa que se cae a pedazos. Y finalmente, todo el rico universo de los Buendía colapsa hacia adentro, quedando atrapado exclusivamente en el claustrofóbico cuarto de estudio de Melquíades, donde Aureliano descifra los pergaminos en soledad total. Pero hay algo súper poético en medio de todo esto, que ilustra una gran dualidad. Aunque el mundo físico de Macondo se caiga a pedazos, devorados sin piedad por las termitas, los elementos mágicos perduran. Acuérdense de figuras hermosas como Mauricio Babilonia y ese enjambre inmenso de mariposas amarillas que siempre lo seguía. Es un símbolo precioso de amor puro y transformación, incluso en medio de la decadencia material. La magia sobrevive hasta en las ruinas más absolutas. Y justo ahí, en ese cuartito diminuto, Aureliano Babilonia por fin logra traducir la historia completa.
Al leer descubre su propio origen y se lee a sí mismo descifrando el inminente final de Macondo. Hasta que llega esta legendaria frase que te deja helado. Porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. El acto mismo de comprender y leer la historia la aniquila instantáneamente. Un huracán de polvo y escombros borra a Macondo del mapa en el preciso segundo en que termina la lectura. El bucle cerrado, el Uroboros, se ha completado a la perfección. Toda la novela resulta ser un espejo infinito. Los pergaminos contenían la profecía escrita 100 años antes de que los eventos pasaran siquiera. Así que, quienes nos sumergimos en este libro, nos convertimos mágicamente en participantes de este eterno retorno literario, presenciando en primera fila cómo las palabras pueden crear mundos enteros para luego destruirlos para siempre. Cerramos con una idea provocadora que nos deja esta exploración. Si la historia humana, igual que en Macondo, es un ciclo ciego destinado a repetirse eternamente con los mismos errores, ¿cómo hacemos para liberarnos de nuestro propio siglo de soledad? Ojalá esta inmersión haya despertado todavía más fascinación por esta gigantesca obra maestra. Ha sido un tremendo placer recorrer las mágicas calles y el corazón mismo de Macondo con quienes nos acompañan hoy.